Dicen que hay cosas que se esconden entre las sombras de lo cotidiano, cosas que nunca se fueron, que simplemente aprendieron a mantenerse al margen, alejadas del bullicio de las ciudades, ocultas en las grietas del tiempo y la selva. Este relato comenzó una noche cualquiera, en un programa de radio, donde los insomnes buscan compañía, respuestas o simplemente un poco de miedo. Una llamada interrumpió la transmisión habitual. Era un hombre de voz quebrada, con un acento sureño marcado, de esos que se sienten vívidos, curtidos por el sol y el silencio. Contó que hacía años, siendo apenas un adolescente, había viajado con su tío a un pequeño ejido en Chiapas, una comunidad aislada, rodeada por vegetación tan densa que parecía tragarse los caminos, y donde la noche caía como una manta pesada. Su tío, veterano del campo, lo había llevado a revisar unas trampas colocadas días antes. Cazaban por necesidad, no por deporte, y se adentraron en la maleza, guiados solo por la luz de una lámpara de mano. El aire era espeso, húmedo, y cada sonido parecía amplificarse en la oscuridad. El crujir de las hojas, el zumbido de los insectos, el lejano chillido de algún animal nocturno. Al llegar a una de las trampas, el joven notó que algo se estaba acercando antes, algo que dejó marcas extrañas en el lodo. No eran de jaguar, ni de serpiente, ni de nada que él conociera. Eran tridáctilas, como si un ave enorme o un reptil caminara erguido sobre sus patas traseras. Pensó que quizá era una broma, hasta que su tío, pálido, murmuró una palabra que heló el ambiente: el chup, una criatura de la que hablan los abuelos en voz baja, como si nombrarla la hiciera aparecer. Fue entonces cuando lo vieron. Entre los helechos se movió una figura escamosa, de no más de 1,5 metros de altura, con una piel opaca, entre verdosa y marrón, ojos oscuros y profundos, y un andar ágil pero cauteloso. El joven apenas pudo contener un grito. Su tío lo sujetó con fuerza y lo obligó a agacharse, cubriéndole la boca. El animal, no porque era eso, aunque parecía salido de otra época, los observó brevemente, como midiendo si eran amenaza o parte del entorno, y luego desapareció con un salto rápido entre los arbustos, sin dejar rastro, salvo un leve chirrido gutural. Volvieron al pueblo en silencio, sin hablarlo, jamás con nadie. Pero el joven, ya adulto, llamó a la radio aquella noche, no para que le creyeran, sino para sacarse ese recuerdo que lo perseguía en sueños. El locutor guardó silencio largo rato. Luego agradeció la llamada. Pero lo más extraño fue que al día siguiente otros 2 oyentes de la misma región dejaron mensajes al programa. Uno decía haber visto huellas similares cerca de una presa abandonada. Otro afirmaba haber escuchado ese mismo chirrido por las noches, acompañado de ramas rotas y pasos veloces. Desde entonces,
Nadie volvió a hablar del asunto en voz alta, pero en algunas cantinas de pueblos olvidados, entre tragos de mezcal y miradas nerviosas, aún hay quienes juran que hay algo ahí, algo que no pertenece a nuestro tiempo, algo que nunca se extinguió. Dicen que los más viejos de la zona ya no entran al monte cuando oscurece, no por superstición, sino porque han aprendido a escuchar lo que otros ignoran. Crujidos entre la maleza, huellas que aparecen en la tierra húmeda al amanecer, sombras que no deberían moverse como se mueven. Y si alguna vez decides adentrarte en esas tierras del sur, más allá de donde la señal muere y los caminos se borran, lleva contigo una linterna, no para ver, sino para que lo que sea que esté ahí sepa que ya lo estás esperando. Porque a veces lo más aterrador no es lo que no conocemos, sino lo que creemos que ya desapareció. Hay recuerdos que uno deja enterrados, no porque sean importantes, sino porque son tan extraños, tan fuera de lo común, que parecen sueños olvidados. Pero basta una chispa, una imagen, un sonido, para que regresen con fuerza, como si hubieran estado esperando justo ese momento. Uno de esos recuerdos volvió a mí hace poco. No era mío directamente, sino de un relato escuchado hace años, en un video de los antiguos de Oxlack el investigador, cuando su canal aún se enfocaba en desmentir videos paranormales, pero al mismo tiempo dejaba espacio para esas historias que simplemente no se podían explicar. El caso ocurrió supuestamente en las grutas de Cacahuamilpa, un lugar lleno de túneles naturales, donde la oscuridad parece tener vida propia. Un grupo de trabajadores, tal vez exploradores o buscadores de mina, se adentraron en una caverna que no figuraba en los mapas. Un túnel profundo, silencioso, donde la luz de las linternas apenas rozaba las paredes húmedas. Desde las profundidades, algo comenzó a avanzar. Al principio creyeron que era una sombra o algún animal grande, pero lo que vieron no entraba en ninguna lógica. Una figura alargada, reptiliana, que caminaba como si perteneciera a otra era, hasta que rugió con una fuerza bestial que los hizo retroceder. El sonido rebotó en las paredes como si la cueva misma estuviera gritando. Corrieron, pero justo cuando pensaron que todo había quedado atrás, aquella cosa emergió volando de la entrada del túnel. No era un murciélago. Las alas eran membranosas, extensas, como las de un antiguo pterosaurio. Las descripciones eran confusas, entre el terror y la incredulidad, pero todos coincidían en algo. No era algo que debiera existir. Esa cosa siempre me dejó marcado, no solo por la criatura, sino por lo que representa. Y si no todo lo extinto está realmente extinto, y si bajo nuestros pies, en la tierra que creemos conocer, hay puertas que nunca debimos abrir. Pero no fue la única historia que me dejó sin palabras. En otro de los videos se mostraba un caso muy distinto, uno más reciente, más crudo, más real. Un hombre grababa con su celular mientras caminaba por un bosque seco.
con ramas quebradas y un silencio incómodo. Iba hablando, algo nervioso, mencionando que iba a mostrar algo que no debía verse. De pronto, llegaba una estructura. No se veía bien qué era. Una tienda, un circo improvisado. El sujeto bajó la cámara. Dijo que no estaba permitido grabar, pero la curiosidad le ganó. Levantó ligeramente el celular y enfocó el interior de lo que parecía una gran jaula. Ahí estaba, una criatura humanoide, semisentada, de aspecto extraño, como un cruce entre un ser humano y algo salido de una pesadilla. El ser parecía ajeno, moviendo la cabeza lentamente, pero de repente se percató de la cámara. En un segundo se abalanzó contra las rejas, gritando, arañando, haciendo que las pocas personas alrededor se alteraran. El caos duró apenas unos segundos. Un hombre con uniforme, quizá un agente de seguridad, se acercó al camarógrafo. Le exigió borrar el video, pero ya era tarde. El archivo había sido subido. Se decía que ocurrió en un país del este de Europa, cerca de Rusia, en una zona aislada. Intenté buscar más información, rastrear el video, pero fue como si nunca hubiera existido, borrado, eliminado. Solo queda el recuerdo, ese fragmento de algo que quizá no debía ser compartido. Historias como esas me hacen pensar que vivimos rodeados de cosas que no entendemos, que hay puertas cerradas con razón, pero que de vez en cuando alguien cruza aunque sea por accidente. Y lo más inquietante es cuando descubres que no solo son historias ajenas, sino que una historia parte de ti también estuvo ahí, viendo, sintiendo, grabando sin querer lo que nadie más vio.